Mi nombre es Juan David Borras y hoy vengo a dar el análisis de cada uno de los artículos de la Constitución Política del 1 al 73. En el artículo 1 nos da a entender detalladamente cómo es y cómo funciona nuestra república, dándonos a entender cómo hacer cumplir los derechos y los deberes de cada ciudadano. El artículo 2 dice que este artículo nos explica la función que tiene el Estado y las garantías que tiene para proteger a los ciudadanos respetando sus derechos y deberes consagrados en la Constitución Política. El artículo 3 dice que el pueblo ejerce la propiedad del sitio donde se encuentra, costumbres, tradiciones, por medio de personas que nos representan ante el gobierno o por autonomía propia. En el artículo número 4 nos da a entender que extranjeros o nacionales deben acatar la Constitución respetándola y obedeciéndola. En el artículo 5 nos da a entender que el Estado reconoce a todas las personas y sus derechos intransferibles y cuida a la familia como la base de la sociedad. El artículo 6 nos dice que las personas solo serán juzgadas por infringir la Constitución y las leyes, así sean servidores públicos. En el artículo 7, en este artículo nos indica que el Estado promueve la protección de las costumbres nacionales. En el artículo 8 nos habla sobre el cuidado de las riquezas culturales y las naturales. En el artículo 9 nos dice que las relaciones exteriores se fundamentan en el respeto y los principios del derecho internacional, orientado hacia la integración latinoamericana. En el artículo 10 nos habla de que en Colombia la lengua oficial es el castellano, pero dentro de este país hay una gran variedad de lenguas, haciéndolas oficiales en sus territorios. El artículo 11 nos explica por qué en Colombia no hay pena de muerte, y es porque el derecho a la vida es inviolable, no sé, es inviolable. En el artículo 12 nos dice que ninguna persona será forzada a torturas ni a tratos inhumanos. El artículo 13 nos habla sobre que las personas que estén en el país se les tratarán de igual forma, sean o no sean nacidos en Colombia. O sea, si viven acá, serán tratados de igual forma. El artículo 14 nos da a entender que todas las personas se les serán reconocidas sus derechos y deberes. El artículo 15 nos dice que a las personas se les respetan la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Solo pueden ser interceptadas por una orden judicial. El artículo 16 nos dice que las personas pueden tener su libre derecho de personalidad sin limitación de los demás. En el artículo 17 nos da a entender que las personas son libres de esclavitud y trata de seres humanos. En el artículo 18 nos dice que las personas no serán obligadas a actuar contra su conciencia ni será molestado por sus convicciones credenciales. En el artículo 19 nos dice que ninguna persona será obligada a seguir una creencia religiosa. El artículo 20 nos dice que todos tienen libre expresión sin censura, pero con responsabilidad social. El artículo 21 dice que se garantizará la dignidad propia de la persona. El artículo 22 nos dice que la paz es un derecho y un deber obligatorio. El artículo 23 habla sobre que se le respetará el derecho a las personas, se le respetará el derecho a las peticiones de interés general o particular. El artículo 24 nos dice que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el territorio nacional, a entrar y a salir de él. El artículo 25 nos dice que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno y justo. El artículo 26 nos dice que todas las personas pueden escoger su profesión, pero tiene que ser titulada. La única forma de no tener titulación es de artes o de oficios que no exijan un título. El artículo 27 nos dice que las personas son libres de enseñanza y aprender. El artículo 28 nos dice que todas las personas es libre y no puede ser reducida a prisión o arresto excepto ya sea algo judicial.
El artículo 29 nos da a entender que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes en el acto que se le acusa. El artículo 30 dice que quien esté privado o crea que esté privado de su libertad tiene derecho a invocar cualquier autoridad judicial. El 31 nos dice que toda sentencia puede ser apelada o consultada salvo las excepciones consagradas a la ley. El artículo 32 nos dice que el delincuente que se encuentre en fragancia podrá ser llevado ante el juez por cualquier persona. Si se refugia en su domicilio, las autoridades podrán entrar en él. El artículo 33 nos dice que ninguna persona será obligada a declarar en contra de sí mismo o de un pariente cercano. El 34 nos dice que ninguna persona será desterrada de su propiedad a menos que sea extinguido el dominio mediante cosas ilícitas. El artículo 35 nos dice que no está permitido la extradición de colombianos, serán procesados y juzgados en Colombia. El 36 nos dice que el asilo será reconocido como derecho en los términos previstos por la ley. El artículo 37 nos dice que todas las personas tienen el derecho de manifestar públicamente y pacíficamente. El artículo 38 nos dice que las personas se pueden asociar para o por las diferentes actividades que se realicen en la sociedad. El artículo 39 nos dice que los trabajadores y empleados tienen derecho a construir sindicatos menos las fuerzas públicas. El artículo 40 nos dice que todas las personas tienen derecho a participar en el control político siendo elegidos o elegido, construyendo o participando en un partido político, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos salvo colombianos con doble nacionalidad. El artículo 41 nos dice que en la constitución de educaciones oficiales o privadas es obligatorio el estudio de la constitución política. El artículo 42 nos dice que la ley otorga la profesión fundamentalmente de la familia basada en la igualdad de derechos y deberes. El artículo 43 nos dice que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto tendrá asistencia y protección del Estado. El artículo 44 dice que los principales derechos fundamentales de los niños son la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social. La familia y la sociedad y el Estado tienen la obligación de proteger al niño para garantizar su desarrollo integral y ejercicio pleno en sus derechos. El artículo 45 nos dice que el Estado garantizará la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos. El artículo 46 nos dice que la protección y la asistencia a las personas de tercera edad son fundamentales para el Estado y la sociedad, la sociedad y la familia. El artículo 47 nos dice que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. El artículo 48 nos dice que la seguridad social se garantizará a todos los habitantes del derecho irrenunciables a la seguridad social. Puede ser prestada por entidades públicas o privadas de conformidad con la ley. El artículo 49 nos dice que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos, no a cargo del Estado, aunque toda persona tiene el deber de preocupar el cuidado integral de su salud y de la comunidad. El artículo 50 nos dice que los niños menores de un año tendrán derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. El artículo 51 nos dice que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado promoverá planes de vivienda de interés social para hacer efectivo este derecho. El artículo 52 nos dice que el Estado apoya y reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y el aprovechamiento de tiempo libre. El artículo 53 nos habla que el Congreso expedirá el estatuto de trabajo, es decir, principios fundamentales como la igualdad, a la cantidad y calidad de trabajo. El artículo 54 nos dice que es obligación de las empresas ofrecer formación y habilitación profesional a las personas que lo requieran. El artículo 55 nos dice que las personas tienen derecho a la negociación colectivas para regular las recreaciones laborales.
El artículo 52 dice que toda persona tiene derecho a una huelga excepto los servicios públicos esenciales. Una huelga excepto los servicios públicos esenciales. El artículo 57 nos dice que los trabajadores podrán participar en las gestiones de las empresas. El artículo 58 dice que la propiedad privada y los demás derechos adquiridos no pueden ser desconocidos ante la ley, solo se hará expropiación si hay una sentencia judicial. El artículo 59 nos dice que en caso de una guerra, si se puede dar la expropiación. Esta solo se podrá ceder temporalmente mientras pasa la guerra o ocupa necesidades de la guerra. El artículo 60 nos dice que cuando el Estado ceda su participación en una empresa, tomará medidas de sus acciones y ofrecerá condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. El artículo 61 nos dice que el Estado protegerá la propiedad por el tiempo que establezca la ley. El artículo 62 nos dice que los testamentos no pueden ser variados ni modificados por los legisladores, excepto que el objeto de la donación desaparezca y en ese caso sí se asignará un patrimonio similar. Se asignará un patrimonio similar. El artículo 63 nos dice que hay bienes que son inembargables y imprescriptibles, ya que son bienes públicos como parques naturales o patrimonios nacionales. El artículo 64 nos dice que este artículo nos explica que es deber del Estado promover la propiedad a las personas campesinas con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de ellos. El artículo 65 nos dice que con el propósito de incrementar la productividad agrícola, el Estado promoverá la investigación y transferencia de tecnología para tener mayores resultados a la hora de una buena calidad de alimentos y materia prima. El artículo 66 nos dice que los créditos por lo agropecuario tendrán condiciones especiales, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y pues sus precios. El artículo 67 nos dice que la educación es un derecho primordial, ya que busca el acceso al conocimiento. Y los responsables de la educación son la sociedad, la familia y el Estado. Estos deben velar por que se cumpla y se ejerza este derecho. El artículo 68 nos dice que se podrá fundar establecimientos educativos con base al respeto de creencias y al profesionalismo, teniendo en cuenta que ninguna persona será obligada a recibir educación religiosa, respetando el desarrollo de identidad y el de cultural. El artículo 69 nos dice que las universidades tendrán derecho a darse sus directivas con base a la ley, pero para las universidades del Estado se establecerá otro régimen. El Estado facilitará el mecanismo financiero para que todas las personas tengan una educación superior. El artículo 70 nos dice que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a todas las culturas de los colombianos, ya que el Estado reconoce la igualdad y dignidad de todos los que conviven en el país. El artículo 71 nos dice que el Estado ofrecerá estímulos especiales a las personas que ejerzan actividades culturales y fomenten la ciencia. El artículo 72 nos dice que el patrimonio cultural está bajo la protección del Estado, es decir, que no son embargables e imprescriptibles. El artículo 73 nos dice que las personas que ejerzan la profesión de periodismo gozarán de protección e independencia profesional. Gracias.